Imagínese recorrer la vida con una serenidad que parece inquebrantable, donde las tempestades emocionales raramente lo perturban y cada desafío se enfrenta con una calma absoluta. Esto no es una fantasía, es una realidad para aquellos con una personalidad estoica. Aunque la filosofía estoica se ha discutido en numerosos ámbitos, pocas veces nos detenemos a identificar sus características en la personalidad de una persona común. ¿Alguna vez se ha preguntado si su comportamiento y reacciones ante la vida reflejan esta antigua filosofía? Poseer una personalidad inclinada al estoicismo no implica ser frío o distante, significa comprender y vivir según ciertos principios, como valorar la razón por encima de las emociones incontroladas o aceptar las cosas que no se pueden cambiar. Es una perspectiva que nos conduce a una vida de mayor armonía y propósito en la cotidianidad. Es aquella persona que, ante el caos del tráfico, mantiene la calma o quien, en medio de un conflicto, busca soluciones en lugar de culpables. Es quien no se deja llevar por los altibajos de la popularidad o la crítica, sino que se enfoca en su propio camino y en su propia verdad. Prepárese para sumergirse en las señales que indican que posee o está desarrollando una personalidad estoica. Cada una de estas señales es una brújula que nos guía hacia una vida más plena y centrada. Y, quién sabe, al final de este recorrido, podría descubrir que ha sido un estoico todo el tiempo sin siquiera saberlo. Adentrémonos en la primera señal que nos indica una inclinación hacia la personalidad estoica, el control sobre las emociones. Si alguna vez ha admirado a alguien que parece mantenerse imperturbable en medio de una crisis mientras otros a su alrededor pierden la compostura, es probable que esté ante alguien con un rasgo estoico. La filosofía estoica nos enseña que las emociones no son inherentemente malas, no se trata de suprimirlas, sino de comprenderlas, y sobre todo, de no permitir que nos dominen. Un estoico entiende que sentir emociones es natural, pero también sabe que ceder ante impulsos emocionales sin reflexión puede llevar a acciones de las que luego nos arrepentimos. Pensemos en una situación cotidiana. Está en un atasco de tráfico y alguien se interpone en su camino de forma brusca. La reacción inicial de muchos podría ser la ira o el deseo de confrontar al otro conductor, pero alguien con una inclinación estoica permitirá la emoción, la reconocerá, pero optará por no actuar impulsivamente basándose en ella. En lugar de gritar o realizar alguna acción impulsiva, simplemente retoma su camino, reconociendo que enojarse no cambiará la situación y solo añadirá estrés a su día. Otro ejemplo podría ser recibir una crítica inesperada en el trabajo. Mientras algunos pueden sentirse heridos o a la defensiva, un estoico evaluará la crítica objetivamente, tomará lo constructivo y dejará de lado cualquier emoción negativa que no sea útil. Este control emocional no significa ser robótico o insensible, es, de hecho, un reconocimiento profundo de nuestras emociones y una elección consciente de cómo actuar frente a ellas. Es un equilibrio entre sentir y actuar con sabiduría. Mientras avanzamos hacia la siguiente señal, reflexione, ¿cuántas veces ha permitido que sus emociones lo dominen y cuántas veces ha decidido actuar a pesar de ellas? La diferencia puede estar en cuánto de estoico hay en usted. Mientras muchos luchan y resisten ante las circunstancias adversas, los individuos con inclinaciones estoicas tienen un enfoque distintivo, aceptar lo que no pueden cambiar. Esta es nuestra segunda señal y es quizás una de las más poderosas. Epicteto, uno de los filósofos estoicos más destacados, nos brindó la llamada dicotomía del control. Básicamente, nos enseñó que hay cosas sobre las cuales tenemos control y cosas sobre las que no lo tenemos. Las acciones, deseos y opiniones propias caen dentro de nuestro control. Por otro lado, el cuerpo, la reputación y la mayoría de eventos externos no lo están. Comprender esta diferenciación es esencial para vivir una vida plena y en paz. Imagine que está esperando un vuelo y este se retrasa por mal tiempo. Las personas a su alrededor muestran señales de impaciencia, molestia e incluso algunos discuten con el personal del aeropuerto. Sin embargo, alguien con una mentalidad estoica probablemente lleve un libro o encuentre maneras productivas de pasar el tiempo,
aceptando que no tiene control sobre el clima ni sobre las decisiones de la aerolínea. O piense en una enfermedad inesperada. Es natural sentir miedo o tristeza, pero el estoico, si bien siente estas emociones, no se deja abrumar por ellas. En lugar de lamentarse, buscará comprender la enfermedad y cómo puede adaptarse a ella. La serenidad y el control emocional, junto con la aceptación de lo incontrolable, son claves para cultivar una personalidad estoica, conduciéndonos hacia una existencia más equilibrada y satisfactoria. Seguir las recomendaciones médicas y aprovechará el tiempo de recuperación para aprender o reflexionar. Reconoce que no puede cambiar la aparición de la enfermedad, pero si su respuesta ante ella aceptar no significa resignarse, es una postura activa de comprensión, adaptación y crecimiento. En el corazón de esta señal yace una serenidad ante lo inevitable, pero también una determinación ante lo que sí está en nuestras manos. Con esta perspectiva avanzamos hacia nuestra próxima señal, donde exploraremos la importancia de mirar hacia adentro. Conócete a ti mismo. Esta frase, aunque asociada a menudo con la antigua Grecia, es un mantra en el corazón del estoicismo. Las personas con tendencias estoicas entienden que para navegar el mundo externo primero deben entender su mundo interno, y es aquí donde llegamos a nuestra tercera señal: el énfasis en la autorreflexión. La introspección es una herramienta poderosa en manos de aquellos que buscan una vida auténtica y significativa. Los estoicos no ven la autorreflexión como un lujo o una actividad pasajera, la ven como una necesidad. Esta práctica les permite identificar las áreas de mejora en sus vidas, entender sus emociones y en última instancia tomar decisiones alineadas con sus valores y principios. Visualicemos a una persona con una personalidad estoica en su vida diaria después de un día largo y posiblemente estresante. En lugar de sumergirse inmediatamente en distracciones o entretenimiento, se toma un momento para sí mismo, se sienta en un lugar tranquilo, tal vez con un diario en mano, y reflexiona sobre los eventos del día. Este ejercicio diario de introspección puede manifestarse a través de preguntas estructuradas, y aquí es donde nos encontramos con un ejercicio estoico clásico. Al final del día, muchos estoicos se hacen 3 preguntas esenciales: ¿qué hice bien, qué hice mal y qué puedo mejorar? Estas preguntas no buscan autoflagelarse o inflar el ego, sino ofrecer una visión clara y objetiva de sus acciones y decisiones diarias. Por ejemplo, si durante el día perdieron la paciencia con un colega, reconocerán ese comportamiento en su reflexión y buscarán formas de manejar situaciones similares con más ecuanimidad en el futuro. Si ayudaron a alguien desinteresadamente, lo celebrarán como un acto alineado con sus valores. La autorreflexión es una brújula que guía hacia el automejoramiento. Con este enfoque introspectivo avanzamos hacia la siguiente señal, donde exploraremos cómo los estoicos se enfrentan el siempre desafiante mundo de las opiniones ajenas. Vivimos en una era de like y el dislike, donde cada actividad, decisión o estilo de vida puede ser instantáneamente juzgado por el círculo social. Pero imagina por un momento a alguien que, en medio de las expectativas sociales y de las tradiciones entre amigos, decide cambiar radicalmente su manera de pasar los fines de semana. Esta es nuestra cuarta señal: la indiferencia ante la opinión ajena. Imaginemos a Juan. Durante años su rutina de fin de semana consistía en salir de fiesta con amigos, disfrutar de la noche y del alcohol. Sin embargo, un día decide que quiere hacer un cambio en su vida. Opta por dejar de salir tan frecuentemente y limitar el consumo de alcohol, no porque le disguste, sino porque siente que hay otras actividades que pueden enriquecerle más personalmente, como leer, practicar algún deporte o simplemente descansar. La reacción de sus amigos es mixta. Algunos lo apoyan y admiran su decisión, viendo en él un ejemplo de autodisciplina y crecimiento personal. Pero otros se sienten ofendidos o traicionados, le dicen que se ha vuelto aburrido, que ya no es el de antes. Incluso hay quienes insinúan que Juan se cree superior por no querer seguir con las mismas rutinas. Para Juan, con su mentalidad estoica, estas opiniones, sean de apoyo o crítica, no definen su valor ni su decisión. Comprende que cada persona tiene su camino y sus prioridades. La decisión que ha tomado está alineada con sus valores actuales y con lo que siente que necesita en este momento de su vida. Los comentarios, ya sean de aprobación o desaprobación, no alteran su convicción. Este desapego de la opinión ajena, nacido no de la indiferencia hacia los demás, sino del respeto hacia uno mismo y sus decisiones, es una característica distintiva de la mentalidad estoica. En un mundo donde la presión social puede ser abrumadora, tener la capacidad de escuchar, pero no necesariamente acatar las opiniones de los demás, es una verdadera muestra de fortaleza interior. Con esta reflexión sobre la
autenticidad y el respeto a nuestras decisiones, nos encaminamos hacia la siguiente señal, que nos habla del valor intrínseco del esfuerzo y acción ahora como siguiente paso. Adentrémonos en una característica verdaderamente poderosa: el foco en la acción más que en el resultado. Marco Aurelio, el célebre emperador romano y estoico, nos dejó con la frase: enfócate en lo esencial, olvida el resto. Esto va más allá de simplemente concentrarse en una tarea, es un llamado a valorar el viaje, el proceso, cada paso del camino, tanto más que la meta final. Piense en un maratonista. Si bien cruzar la línea de meta es su objetivo, sabe que para llegar allí debe centrarse en cada zancada, en cada respiración, en cada kilómetro recorrido. Cada paso encierra en sí mismo todos los demás pasos. Si solo se concentra en el resultado final, podría distraerse, desgastarse demasiado rápido o incluso perderse en el camino. En la vida diaria, esta idea se manifiesta de múltiples formas. Imagine trabajar en un proyecto laboral. Si solo piensa en la presentación final y no en la investigación, el desarrollo y la revisión, podría terminar con un trabajo mediocre. Pero si valora cada etapa, si se sumerge en cada paso del proceso con total dedicación, no solo obtendrá un resultado de calidad, sino que disfrutará y aprenderá en el viaje. Es fácil obsesionarse con los objetivos, especialmente en una sociedad que valora tanto el éxito, pero el estoicismo nos recuerda la importancia de vivir en el presente, de enfocarnos en lo que tenemos delante, porque al final del día, es en el ahora donde realmente ocurre la vida. Con esta reflexión sobre la importancia de valorar el esfuerzo y el proceso en sí mismo, nos preparamos para entrar en nuestra próxima señal, una inclinación hacia la simplicidad y cómo evitar complicaciones innecesarias. Siguiendo nuestro recorrido, la sexta señal nos invita a ir un paso más allá, hacia una dimensión donde se celebra la esencia de las cosas y se elimina lo superfluo. Buscar la simplicidad. Séneca, uno de los filósofos estoicos más renombrados, una vez dijo: no es la carga lo que te rompe, es la forma en que la llevas. En esta cita se refleja la noción de simplificar nuestras vidas, eliminando lo innecesario, las cargas autoimpuestas que complican nuestra existencia. En una era donde la sobrecarga de información y la cultura del exceso parecen ser la norma, la simplicidad se convierte en un acto revolucionario. Pero, ¿cómo practican esto aquellos con una personalidad estoica? Imaginemos la toma de decisiones, donde muchos podrían hacer extensos análisis paralizantes. Un estoico se preguntaría: ¿esto está en línea con mis principios y valores? ¿Esto me acerca a mis objetivos fundamentales? Al hacerlo, el proceso de decisión se vuelve mucho más sencillo y directo. La premeditatio malorum, una técnica estoica que implica visualizar adversidades o problemas potenciales, también contribuye a la simplicidad. Al anticipar errores y complicaciones, los estoicos están mejor preparados para enfrentarlos, optando por soluciones más sencillas y evitando problemas mayores a largo plazo. Una figura estoica contemporánea, Ryan Holiday, resalta esta búsqueda de simplicidad en su trabajo. Holiday nos recuerda que menos es más, y que al eliminar el ruido y las distracciones podemos encontrar claridad y propósito. La simplicidad, en esencia, no significa carencia sino enfoque. Es elegir conscientemente qué permitir en nuestras vidas y qué descartar para vivir de manera más auténtica y alineada con nuestros valores. Con este enfoque en la simplicidad y en cómo el estoicismo nos invita a eliminar lo superfluo, nos preparamos para adentrarnos en el poder transformador de la gratitud y en cómo los estoicos se enfocan en lo que tienen en lugar de lamentar lo que les falta. Nos encontramos con una práctica poderosa que ha trascendido el tiempo: practicar el agradecimiento. Es una actitud que no solo fortalece nuestra resiliencia, sino que también transforma nuestra perspectiva del mundo que nos rodea. Los estoicos, aunque frecuentemente considerados personas centradas en la razón, siempre han subrayado la importancia de valorar lo que ya tenemos. Es un recordatorio constante de que, aunque no siempre podemos controlar lo que sucede a nuestro alrededor, siempre tenemos el control sobre cómo interpretar y reaccionar ante esas circunstancias. Epicteto, un filósofo estoico de la antigüedad,
nos enseñó que no es lo que sucede lo que nos perturba, sino nuestra opinión sobre lo que sucede. Practicar la gratitud es, en esencia, elegir ver la riqueza en lo presente en lugar de enfocarnos en lo que creemos que nos falta. Pero, ¿cómo se manifiesta esta práctica en la vida cotidiana? Tomemos como ejemplo a William B. Irvine, un autor contemporáneo que ha profundizado en el estoicismo moderno. Irvine sugiere un ejercicio diario en el que, al comienzo y al final del día, nos tomamos unos momentos para reflexionar sobre 3 cosas por las que estamos agradecidos. Pueden ser gestos simples, como el canto de un pájaro o el aroma del café por la mañana, o acontecimientos más significativos, como la salud o la compañía de seres queridos. Comprender la importancia del agradecimiento nos permite apreciar la vida de manera más plena y consciente. Nos enseña que, aunque no siempre podemos cambiar las circunstancias, siempre podemos elegir nuestra actitud hacia ellas. Así, el estoicismo nos guía no solo hacia la serenidad y el control emocional, sino también hacia una vida rica en significado y propósito. Imagina despertarte un día y descubrir que todo lo que dabas por sentado ha desaparecido. ¿Qué harías para recuperarlo? Ahora reflexiona sobre todas esas cosas y situaciones que tienes en este momento. ¿No es motivo suficiente para estar agradecido? La gratitud, en su esencia, es una elección. Cuando elegimos practicarla, no solo fortalecemos nuestra paz interior, sino que también iluminamos el camino para quienes nos rodean. Con el corazón lleno de gratitud y reconociendo su poder transformador, nos preparamos para la siguiente señal, que trata sobre la fuerza de la independencia mental y cómo los estoicos eligen caminar por caminos menos transitados basándose en su propio discernimiento. Navegando por las profundidades de la filosofía estoica, nos encontramos con una idea poderosamente resonante, la independencia mental. Vivimos en un mundo saturado de información, opiniones y tendencias que a menudo nos incitan a seguir la corriente, a adherirnos a la norma, a ser uno más en la multitud. Sin embargo, el estoico se atreve a ser diferente, se atreve a cuestionar, a reflexionar, sobre todo, a seguir su propio criterio. Massimo Pigliucci, un filósofo contemporáneo que ha revitalizado las discusiones sobre el estoicismo, sostiene que es fundamental aprender a distinguir entre las voces externas y nuestra propia voz interna. No se trata simplemente de rechazar automáticamente lo popular o lo que otros piensan, sino de examinarlo críticamente y decidir si realmente resuena con nuestros valores y principios. Imaginemos un ejemplo práctico. Todos tus amigos están comprando el último teléfono inteligente que ha salido al mercado, y la presión social te empuja a hacer lo mismo. Un estoico se detendría y se preguntaría, ¿realmente necesito este nuevo dispositivo? ¿Me aportará un valor genuino o simplemente estoy siendo influenciado por la publicidad y las opiniones de los demás? Este tipo de autointerrogatorio permite al estoico tomar decisiones basadas en sus necesidades reales y no en caprichos pasajeros o presiones externas. Además, la independencia mental se manifiesta en la capacidad de discernir y cuestionar la información que consumimos diariamente. En un mundo de información masiva y a menudo contradictoria, el estoico se esfuerza por ir más allá de los titulares, investigar fuentes y llegar a sus propias conclusiones. En medio del ruido, la independencia mental actúa como un faro que guía al estoico a través de las aguas turbulentas de la sociedad moderna, asegurándose de que su brújula interna siempre apunte hacia lo auténtico y verdadero para él. Mientras abrazamos la independencia mental, no olvidemos que el crecimiento y la evolución son constantes en la vida del estoico. Por lo tanto, nuestra próxima señal nos llevará a explorar el compromiso con el automejoramiento, una búsqueda incansable de evolución personal y cómo los estoicos se esfuerzan día a día por ser la mejor versión de sí mismos. Adentrándonos en el final de nuestro viaje a través de las señales de una personalidad estoica, encontramos una característica que podría considerarse la esencia misma del estoicismo, el compromiso con el automejoramiento. El filósofo estoico Séneca decía, mientras te mantengas vivo, sigue aprendiendo a vivir.
Esto refleja la constante aspiración del estoico a crecer, aprender, mejorar. No se trata solo de adquirir nuevos conocimientos o habilidades, sino de un auténtico deseo de convertirse en la mejor versión moral y éticamente hablando. Por ejemplo, consideremos cómo un estoico aborda su educación. En lugar de conformarse con lo básico o lo requerido, busca cursos, lecturas y experiencias que expandan su perspectiva y lo ayuden a crecer como individuo. Incluso en las pequeñas cosas, el compromiso con el automejoramiento es evidente. Puede ser la decisión de levantarse temprano para meditar o practicar ejercicio, o el esfuerzo consciente de practicar la paciencia y la empatía en situaciones difíciles. Al reflexionar sobre este viaje juntos, te invito a considerar si dedicas tiempo cada día, cada semana, a tu automejoramiento. ¿Estás viviendo de acuerdo con tus valores más elevados? ¿Estás buscando siempre crecer? Tras explorar estas señales, es evidente que la personalidad estoica no es simplemente una serie de hábitos o comportamientos, sino una profunda forma de ver y abordar el mundo basada en principios de sabiduría, coraje y autenticidad. Hemos navegado desde el control emocional hasta la aceptación, desde la introspección hasta la constante aspiración de automejoramiento. Te invito a reflexionar sobre cuántas de estas señales ves reflejadas en ti. ¿Te identificas con algunas más que con otras? No te juzgues, simplemente reconoce y valora esas partes de ti que ya están alineadas con estos principios, y considera cómo podrías incorporar más plenamente aquellos que aún no están presentes en tu vida. Antes de despedirme, te invito, querido oyente, a que te suscribas al canal si aún no lo has hecho. Espero tus pensamientos en los comentarios, estaré encantado de leerte. Aquí te dejo 2 vídeos que podrían captar tu interés. Cuídate y hasta pronto.